Le ponemos voz y rostro a quienes investigan en la Universidad Nacional del Litoral. Y esta es la ráfaga que identifica este espacio que ya tiene sus años aquí en el ET10 y bueno, que cobija en este tramo de Ahí Vamos, que es los martes de científicos y de científicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, nos están visitando Hugo Gutiérrez y Paula Guetta, docentes investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que en el 2002 editaron un libro que bueno, habla sobre los árboles urbanos de la ciudad de Santa Fe. Es un libro que tiene unas páginas importantes porque es bastante largo, 365, y que bueno, que habla un poco sobre qué árboles tenemos en la ciudad de Santa Fe. Voy a saludarlos primero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, Buenas tardes, Daniel, a vos, al equipo, a toda la audiencia. Bien, ¿cómo empieza la idea de decir vamos a investigar los árboles que tenemos plantados en la ciudad? Bueno, nosotros estábamos viendo que había mucho interés por parte de la municipalidad en generar un plan de arbolado. Sí. Y queríamos, o por lo menos en ese momento estábamos pensando de que era muy importante que lo ayudemos desde la academia, básicamente para elegir qué árboles y aumentar el elenco de especies, o también para ser de alguna manera referentes en relación a la elección de especies y poder contribuir con todo lo que ellos necesitaban. Esto nace a través de un proyecto de extensión que fue financiado por la universidad. Y bueno, empezamos trabajando en lo que es Cantero Central de Boulevard, Avenida Freire, y utilizamos de Aula Verde al Parque Garay. Entonces ahí empezamos como una especie de trabajo coordinado entre voluntarios, docentes y alumnos, contando un poco qué especies había, y después empezamos a extender esto a toda la ciudad. Bien. ¿Y qué tiempo llevó la investigación? Y aproximadamente llevó como 6 años. Ahí empezábamos a salir básicamente con alumnos que ellos querían aprender junto con nosotros, y eso se fue extendiendo. Ya al año siguiente ya nos estaban esperando los alumnos que también querían aprender en vivo y en directo, porque una cosa es enseñar en aula, a veces con imágenes o con cañón proyector, y otra cosa es verlo en vivo y en directo, poder romper las hojas, poder ver el perfume, poder apreciar la coloración de las flores. Eso es muy significativo para ellos que estaban aprendiendo. ¿Algún árbol exótico, único, se han encontrado en la ciudad? Que dicen, ¿qué hace esto acá en Santa Fe? Sí, hay algunas especies que son exóticas y son raras. Primero voy a decir que es exótico. Exótico es lo que no crece naturalmente en Santa Fe o en Argentina. Ese sería un negro, un color negro. El blanco sería lo que es lo contrario, lo autóctono, lo que crece naturalmente en los bosques nuestros. Pero hay, como siempre en biología, una gama de grises. Esas son especies que son exóticas, pero se comportan como autóctonas. Esas se llaman naturalizadas. Entonces muchas veces uno habla de alguna especie, ve por ejemplo en Santa Fe debe haber aproximadamente en la ciudad más de 50.000 fresnos. Y uno ve tantos fresnos que cree que es una especie nativa. Sin embargo es una especie exótica
que afortunadamente no se naturalizó, pero en cualquier momento se va a naturalizar. Se adaptó, digamos, Se adaptó al a las clima. condiciones edafoclimáticas y de esa manera cumple su ciclo sin intervención del hombre. Porque hay otras especies, por ejemplo, todos le conocen la secuoya, Sí. por una cuestión de clima y por una cuestión también de tamaño, no crece, ni uno no la va a ver, ni en las veredas, ni en los parques. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la presión del ambiente hace que una especie permanezca o no pueda, o directamente no pueda crecer en un determinado lugar, en este caso en la ciudad de Santa Fe. Bueno, a mí me pasó, les dije fuera del aire que les iba a contar algo, en un vivero que ya no está más, sobre la Ruta 1, que no era de acá de la ciudad de Santa Fe. Claro, para una Navidad compré un abeto, qué hermoso, dije, hermosísimo. Lo armé, duró esa Navidad nomás, porque el árbol terminó secándose, literalmente, no aguantó el calor. Totalmente, hay especies que no, por el clima en el que estamos acá en Santa Fe, que esto tiene que ver con las especies exóticas, no alcanzan a cumplir su ciclo de vida. Nosotros para este trabajo nos llevó tanto tiempo porque teníamos que esperar a que los árboles florezcan y den sus frutos. Esos son los órganos reproductivos de los árboles que nos permiten a nosotros identificar inequívocamente a las especies. El tema es que había especies que volvíamos a visitarlas, las volvíamos a visitar y no encontrábamos que en ningún momento del año florecían o fructificaban. Eso es porque probablemente son de climas muy muy fríos y el clima santafesino no le permita cumplir su ciclo de vida. Entonces, retomando un poco lo que decía Hugo, nosotros dentro de las especies exóticas tenemos aquellas que no son dañinas, que son esas, el fresno por ejemplo, que nunca vamos a encontrar un fresno naturalmente invadiendo los bosques. Y tenemos aquellas que son especies invasoras, exóticas o estas naturalizadas, que son árboles que todos nosotros conocemos y que invadieron hasta nuestra cultura. Por ejemplo, el paraíso, la mora, el ligustro, son especies exóticas invasoras que invaden nuestros bosques. Como no tienen enemigos naturales, van colonizando y van desplazando nuestras especies nativas. Importante de especies nativas y por qué siempre hacemos un poco bandera de estas especies, es porque junto con ella tenemos todo el compendio de biodiversidad asociada. Desde las aves, los mamíferos que comen sus frutos, incluso especies o microorganismos que aún no llegamos a conocer. Eso evolutivamente fue acompañando el desarrollo de la especie, que si nosotros apostamos a especies exóticas o exóticas invasoras, vamos perdiendo todas esas asociaciones ecológicas, digamos. Recién hablabas sobre especies que son dañinas, ¿no? Nosotros estamos todos culturizados a que el árbol no se puede tocar y que el árbol. Pero evidentemente, por lo que están diciendo, hay especies que no son convenientes tenerlas. De hecho, hay políticas, el arbolado urbano es potestad del municipio. Entonces, la decisión de qué árboles van en el frente de las casas es del municipio. Por eso hay municipios que deciden qué especies poner y cuáles no. Estas exóticas, que no son invasoras, sí se pueden poner porque son bonitas, porque toleran las temperaturas o las lluvias que tenemos en la ciudad, pero hay especies que son realmente peligrosas. Nosotros sacamos un segundo libro que es de árboles nativos y naturalizados de la provincia de Santa Fe. Es decir, recorrimos toda la provincia y estudiamos los bosques de referencia, esos lugares, esos ambientes naturales, y ahí descubrimos que hay 7 especies que son exóticas invasoras y que nosotros decimos que tienen que erradicarse completamente. La mora, el paraíso, la toronja, el ligustro, son especies que son dañinas. Las aves la comen y la llevan a los bosques y eso empieza a desplazar a nuestras especies nativas. Por lo tanto, sí hay criterios para la elección de las especies dentro de lo que es el ejido urbano. En cuanto a la población arbórea que hay en la ciudad, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes con respecto a cómo está? ¿Cuál es el estado del arbolado?
Nosotros cuando evaluamos la cantidad de especies. Para hacer un número redondo, en Santa Fe encontramos 150. Entonces de esas 150 empezamos a ver cuáles eran nativas y cuáles eran exóticas. Y resulta que la torta grande quedó con un 70% de exóticas y con un 30% de nativas. Entonces la propuesta que hacíamos nosotros hacia las autoridades municipales estaba básicamente asociado a que se invierta claro, ese porcentaje, y por eso buscamos que se planten especies nativas. De ahí salió una intención de ubicar a cada barrio con un color de flor. Entonces se sembraba o se plantaban en cada barrio o en cada parte del barrio, se plantaban flores de un color, por ejemplo amarillos. Entonces en vez de buscar especies exóticas se buscaban especies nativas claro, de ese color amarillo. De alguna manera haciendo las dos cosas, ¿no? Que la gente de alguna manera quede comprometida con esa calidad del barrio, con ese color del barrio, y después también que se vaya haciendo ese reemplazo paulatino de especies exóticas por nativas. ¿Qué pasa con el álamo, por ejemplo, que es tan de moda y que se planta en muchos lugares? Bueno, el álamo tiene la particularidad de crecer muy rápido. Pero crecer muy rápido también implica que necesita movilizar mucho agua. Y de eso se encargan las raíces, que es la parte que uno no ve. Entonces, tanto álamos como sauces, como ficus, son especies exóticas que consumen mucha agua. Entonces, uno la ve plantada en su acera, en su vereda, y de golpe y porrazo al tiempito ya encuentra que sin que abra la puerta ya se entró solita a la casa buscando por las cañerías de agua, y eso hace que sea muy complicado después sacarla. Entonces esas especies nosotros no las recomendamos para arbolado, y ahora que sabemos que están, debería haber un plan sistemático de ir reemplazándola con especies, ya digo, nativas. ¿Y los robles? Bueno, en el arbolado público encontramos dos especies de roble. El más común es el roble europeo, que tiene esa hoja tan particular, y después tenemos un roble de los pantanos. Son exóticos, son árboles muy grandes. Eso tiene que ver también con el tamaño de la vereda. Si nosotros vamos al centro urbano, las veredas son muy chiquitas, por lo tanto necesitamos árboles de porte mediano a chico, y los robles son árboles que son más recomendados para espacios verdes. Dentro del trabajo que hicimos nosotros, en este libro no incluimos los espacios verdes, parques y plazas, solamente aquellos árboles que están en el arbolado urbano. También paseos, pero no incluimos espacios verdes. Son interesantes, también son interesantes para sugerir otras especies. Fuera del aire hablábamos un poquito del plátano, que son aquellos que están en calle Castellanos, están protegidos porque son hábitat de murciélagos. El murciélago está protegido, entonces no se los puede tocar, pero bueno, está dentro el plátano está dentro de la lista de especies alérgenas mundiales, marcando podio, digamos. Entonces tampoco es recomendable que un árbol tan grande y que produzca esta alergia esté dentro del arbolado urbano. ¿Cuál es, vuelvo a una pregunta que les hice al principio, de estas 150 especies que encontraron, ¿cuál es la más rara de todas? Encontramos, por ejemplo, una quina colorada, un Myroxylon, que está, la van a identificar porque está en un lugar estratégico. Está frente a la estación Belgrano, donde se toma el colectivo, al lado del puesto de revistas. Ahí es un árbol muy grande que nosotros tuvimos que esperar a que florezca y tuvimos que meternos dentro de la lupa para ver bien qué era. Y se llama quina colorada, es el único. Después hay una especie... ¿Es el único árbol de esa característica? Acá, el que está en
Y que no se sabe, porque no había un registro en aquel momento, Exacto. quién lo plantó, de Después cuándo en- data ese árbol. Después encontramos también cosas raras en lo que es el Parque Ex Botánico, Sí. que es el Jardín del Líbano, Ajá. que nos contaron que ahí pasaba el tren, entonces Sí. es probable que muchas especies raras que hay ahí hayan llegado por el tren. Hay una especie que, la malaleuca, Sí, la estoy buscando. una malaleuca que no recuerdo el nombre común, que tiene olor Sí. a chicle. Ajá. Muy bonito, muy grande, está en una esquina también en Barrio Norte, que son especies que Sí. no... El compendio de especies que Sí. nosotros registramos generalmente forma parte del arbolado urbano de todo lo que es el centro de Ujú. Argentina. Bien. Y estas especies que salen de la normalidad son porque algún vecino decidió plantarlo en el frente de la casa. También está el Sí. tamarindo, que me recuerda el Chavo, que también nos hizo renegar bastante Sí. porque no teníamos idea qué era. Y aparece también en el frente del barrio Siete Jefes, Ujú. en una casa. Y los frentistas nos van contando estas historias. Cuando vemos algo raro, ¿Cómo el árbol llegó ahí? Si claro, lo saben. sí, generalmente es porque alguien o lo trajeron de algún lugar de vacaciones o porque tiene un valor para ellos, que lo dejó el abuelo, lo regaló. Entonces, dentro de este grupo que íbamos a ver estos árboles raros, la gente se acercaba primero a ver qué hacían un grupo de locos en el frente de su casa y después, bueno, a ver, a contarnos un poco por qué estaba ese árbol ahí, que por ahí estaba solamente con hojas y ellos nos decían, bueno, tiene flores así, y nosotros más o menos íbamos viendo qué podía ser. Bueno, hay una pregunta de un oyente, Raúl, que le mandamos saludos, está escuchando atentamente la entrevista. Dice, si no me falla la memoria, en la casa de mi abuelo, en la puerta había una planta que se llamaba gomero. ¿Puede ser? ¿Existen todavía Sí, sí, esas sí. especies? Existe y Sí. nosotros la describimos en el libro y ponemos una cuestión, digamos, de para qué se usa y a veces qué curiosidades encontramos sobre esa planta. Una de las curiosidades que tiene el gomero es que produce raíces que son aéreas. Ujú. Entonces, aparte de las raíces subterráneas, del tallo cuelgan raíces aéreas. Y la gente tiene la creencia que cuando crece más alto que la casa, Ujú. alguien de la familia se muere. Mm. Entonces esa creencia Sí. obliga a que lo corten. Entonces es una curiosidad Sacrilegio, aparte. que también es importante que uno la tenga, porque hay veces que esas cosas que nosotros comentamos en el libro, también hacen a que uno prefiera o no prefiera la determinada especie que está en su vereda. Recién Paula le contaba de esta especie que tiene el sabor a chicle. Sí. Está espera que me ponga los Sí. lentes de vuelta. 215. Sarmiento. Está en Sarmiento y Pedro de Vega, porque una de las cosas que tiene el libro Ujú. es que cada especie está referenciada con una dirección, Ujú. que eso puede ser una esquina Sí. o puede ser una dirección como si fuese la de un amigo. Por Ujú. ejemplo, invento algo y digo Alberdi 1755. Entonces, si uno quiere ir a conocer el árbol, va en Y su Estaría, recorrida. estaría bueno Sí. que el árbol Ajá. también tuviera una descripción, Sí. se me ocurre. Como árbol único. Que Digo, dijera, está claro. frente. Nosotros tenemos muchas propuestas. Bien. Bien. ¿Han sido declarados de interés del Consejo? Sí, fue declarado de interés en el Consejo Municipal y bueno, eso a nosotros nos llenó de orgullo y eso nos impulsó a que hagamos el otro Bueno, libro. pero el Consejo, o podrían hablar con algún concejal, por ahí hay algo ya determinado, pero por ahí podría haber una ordenanza que en un tiempo determinado estos árboles estén marcados y señalizados en la ciudad. Sí, nosotros lo que proponíamos era Sí. que se haga un código QR y que se deje en la base Exacto. del árbol para que la gente con
con su celular Sí. pueda escanear y pueda escuchar o Sí. leer sobre las particularidades que tiene esa especie. Yo pensé, hablamos mucho del paraíso. Yo en mi casa de chico tenía un paraíso, y después con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que el paraíso tiene otro grave problema, que se entra a podrir y se pone peligroso el paraíso. Y se dejó de plantar paraíso en muchos lugares, pero yo pensé que era autóctono. Bueno, ¿Qué? esa es una de las Ajá. cosas sobre las que nosotros continuamente estamos tratando de poner un poco Sí. de luz. Porque ¿Y cuál es el árbol autóctono de la ciudad entonces? de Santa Fe, Sí. autóctono te diría solamente un algarrobo, que es el algarrobo amarillo, Ujú. pero no hemos visto ninguno plantado. En general los algarrobos son árboles bastante comunes en la región Sí. fitogeográfica en donde está Santa Fe, que es el espinal. Pero si yo más no recuerdo, muy pocos ejemplares de algarrobo pusimos en el libro porque no lo encontramos. Entonces eso es una especie, por ejemplo, que se debería utilizar porque es muy importante, por lo menos para mantener el acervo cultural. Ujú. Bueno, los oyentes están muy atentos a la charla, y ahí estoy viendo que Cari está escuchando algunos audios y demás que tienen que ver con lo que venimos charlando. ¿Y otro que sea autóctono? Bueno, autóctono nosotros decimos que puede ser de Argentina Sí. o de Santa Fe. Bien. Tenemos que saber que los árboles no dicen, uy, me pasé acá hasta Sí. Córdoba, no me distribuyo para allá, sino que se distribuyen a través de ecorregiones. Ujú. Responden al clima, a las precipitaciones, a la temperatura. Y dentro de lo que es Santa Fe tenemos 2 ecorregiones. Una es Delta Islas del Sí. Paraná. Tenemos especies más asociadas a lo que es el agua. Ahí podemos tener sauce, aliso Sí. de río, timbó colorado, oreja de negro. Son especies muy comunes que nosotros las vemos en la isla. Y después tenemos más las especies más asociadas al espinal, donde tenemos el aromito, el ceibo, Ujú. estos algarrobos que mencionaba Hugo. Que no es Sa- muy grande el aromito, hay que decir, no tiene altura, es un árbol, es un árbol bajo. Es bajo, es Ah. muy bonito porque florece Sí. en el momento en que todo está verde. Ujú. Él florece, así que Generalmente está en el descampado el aromito porque nadie los quiere, hay que decirlo esto. hay algunos en Canteros Central, Sí. de Boulevard, y hay una Es especie verdad. de la que Sí. no hablamos que a mí me da mucha alergia, pero, Sí. pero es muy importante porque nosotros tenemos la flor nacional, Sí. que es el ceibo, y tenemos el árbol nacional forestal, que es el quebracho colorado. Bien. Por toda esta tala que hubo en la época de la forestal, se lo declara árbol nacional forestal. Por último, ¿en qué lugar de todo esto ponemos las palmeras? Bueno, Porque hay muchas y sí. teníamos referencia, estaba la palmera de la iglesia de Guadalupe, Santa Fe tenía una referencia con la palmera. nosotros no incluimos las palmeras Sí. porque botánicamente no es un árbol. Bien. Eso que nosotros vemos, vieron que se habla mucho de la captura de carbono, Sí. de los anillos de crecimiento. La palmera está más asociada a los pastos. Sí. Nada más que tiene un crecimiento secundario que hace que forme ese falso tronco que se llama estípite. Ujú. Por ese motivo nosotros no la incluimos. Hay pocas que son nativas, por ejemplo el pindó, la Ahí no se coco recuerdan. pindó, Ajá. no, me salen los nombres Sí. científicos, perdón. No. Y hay muchas que son exóticas, como por ejemplo las palmeras de las Canarias, que hay Sí. muchas en el Cantero Central. Fénix. Que no la incluimos en el libro justamente porque decidimos solamente poner árboles. Ujú. Los árboles, botánicamente se llama árboles aquellos Sí. que ramifican a partir del metro de altura. Todo lo que es arbustos no aparece, también será un trabajo para el futuro. Y comentarles que el libro está para Sí. descarga gratuita. Nosotros no buscamos lucrar con esto, sino venimos a cubrir un vacío de conocimiento donde docentes de escuelas de todos los niveles, gente que le interese, el libro está pensado como una herramienta para cualquier persona que le interese conocer los árboles que hay en la ciudad. Bien. Tiene un fuerte apartado que tiene que ver con usos, con curiosidades, y que estamos apostando
a enfatizar esto del patrimonio verde cultural. ¿Se puede conseguir en papel? Aquel que lo Se quiera puede para conseguir. regalarlo, ¿en dónde lo podemos conseguir? En la editorial de la UNL Bien. se puede comprar, también está por Mercado Libre, y tiene un muy bajo costo porque está Al precio de lo que se Exacto. salió la impresión. en ese Exacto, sentido. nosotros no recibimos nada por la venta de los libros. ¿Algo para destacar de última, Hugo? Sí, a mí me gustaría, nosotros estábamos apuntando al público en general. Y Sí. la pregunta que nos hicimos era cómo llegábamos al público en general. Y llegábamos básicamente de dos maneras. Uno, a través de las imágenes. Cada árbol está representado por sus características, por su hoja, por su corteza, por su flor y por su fruto. Y por eso tardamos tanto, porque había que encontrar fotos de las cuatro. A veces uno llegaba Sí, sí. y decía, oh, ya pasó la floración. Había que esperar hasta el año siguiente a volver a agarrarlo en flor. Y la segunda cosa es que el lenguaje que utilizamos es lo más sencillo posible y haciendo hincapié a todo lo que sea usos y curiosidades, que eso Bien. es lo que despierta la atención de la gente. Aparte tiene una muy linda impresión, parece un librito de viaje. Y está pensado para que Sí. uno lo guarde en su bolsillo, Sí, porque sí. está El tamaño es ideal. chiquito, Ajá. y lo pueda llevar en sus caminatas para conocer un poco más de lo que hay en Santa Fe. Bien, Árboles Urbanos de la ciudad de Santa Fe, editado en el 2022, lo pueden encontrar en la UNL. Agradecerles a Hugo Gutiérrez y a Paula Guetar por estar con nosotros en este rato. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, Gracias. ¿y están trabajando en algún otro libro o no? Y bueno, trabajamos como Sí. segundo trabajo grande, hicimos este libro de Sí. árboles nativos y naturalizados de la provincia de Santa Fe, que fue publicado el Bien. año pasado, y ahora estamos trabajando con plantas trepadoras de la Eso provincia de está Santa bueno. Fe. Así que se viene algo bastante novedoso. En Santa Fe no tenemos nada de bibliografía, así que tenemos mucho trabajo por delante. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos aquí en Ahí Vamos, en esta primera tarde en LT10. Vamos a oxigenar un poco con música y vamos buscando las 4 de la tarde en Ahí Vamos. Baby, when I think about you, I think about love.